Les decía, hermanitos, entonces que y esta salvación que hemos recibido del Señor, afecta, y esto es lo interesante, porque afecta cada tipo de relación que nosotros tenemos en nuestra vida. Con cualquier tipo de personas con que nos relacionamos, el hecho de ser salvos, de haber abrazado por la fe el Evangelio y que el Espíritu Santo esté obrando y actuando en nuestra vida, va a afectar todo tipo de relación que nosotros tengamos. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Con quiénes nosotros nos relacionamos hoy en día? ¿Con qué personas de distintos tipos nos relacionamos hoy en día? A ver, les pregunto. ¿Con qué tipo de personas? No estoy hablando en particular, sino que bien en general. ¿Qué tipo de personas son con quienes nosotros nos relacionamos hoy día? ¿Creyente y no creyente? Dijeron creyente y no creyente, pastor. Ah, ya, ahí está. Sí, insisto, creo que estoy yo con problemas de internet. Sí, se quedó pegado recién. ¿Me quedé pegado? Sí, Sí. pastor. A ver, veamos cómo... Ustedes me van avisando, ¿ya? Ustedes me van avisando. ¿Pero me escuchan ahora? ¿Sí? ¿Bien? Sí, sí. Ya. Les decía, sí, creyente y no creyente. Entonces, fue la respuesta que diste Jocelyn, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Algún otro tipo de personas con que nos relacionamos? Además de creyentes y no creyentes. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay algún otro tipo de personas con las que nos relacionemos? Creyente, hablando bien generalmente. ¿No? ¿Sí o no? Yo pienso que las personas que salen a trabajar Claro. o que salen de la casa se pueden relacionar con otras personas, pero los que nos quedamos en casa solamente con los familiares, los que viven con uno nomás. Claro, exacto. Y eso es como, y eso como bien decía Jocelyn, pueden ser creyentes o no creyentes, ¿cierto? Entonces, claro, esencialmente sí, o sea, en la generalidad está súper bueno, pero hay otro tipo de personas con que nos relacionamos también, además de los creyentes y no creyentes. ¿Con qué creen ustedes? ¿Con el Señor? Claro, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es esencialmente la buena noticia, porque nosotros la buena noticia, que es el Evangelio, es que nos permite relacionarnos con la deidad, ¿o no? ¿Qué tipo de relación teníamos antes de ser creyentes? ¿Qué tipo de relación teníamos con la deidad? ¿Qué tipo de relación teníamos con Dios antes de ser creyentes? Indiferente, ninguno. Éramos enemigos. Claro, la Biblia nos dice que éramos enemigos, que éramos extraños al Señor. Entonces la salvación vino a cambiar un estado, y esa salvación vino a afectar, a impactar todos nuestros tipos de relaciones interpersonales. Partiendo por Dios, ahora tenemos una relación con Dios, de hijos. Ahora tenemos una relación con la iglesia, de hermanos, ¿verdad? Y tenemos una relación con los no creyentes. Por lo tanto, y el capítulo 12, hermanos, si se dieron cuenta, el capítulo 12 nos vino hablando acerca de esta verdad. El capítulo 12 nos vino diciendo esta hermosa verdad que era que tenía que ver
cómo nosotros nos relacionábamos con Dios. ¿Se acuerdan el capítulo 12, versículos 1 y 2? ¿No habla de nuestra relación personal con Dios? Así que, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten, ¿qué cosa? Sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Y allí hay, por lo tanto, todo lo que nos habló de la salvación en términos teóricos se hace concreto, porque primero que todo afecta nuestra relación con el Señor. Ahora podemos adorarle. Versículos 1 y 2. Desde el versículo 3 en adelante, también nos dice hasta el versículo 13. ¿Con quién nos habla allí? ¿Nuestra relación con quién? ¿Cómo impacta la salvación? ¿La relación con quién? Desde el versículo 3 en adelante, ¿cierto? En el versículo 3 en adelante, nos habla acerca de cómo esta salvación comienza por la obra del Espíritu Santo a impactar nuestro vínculo con los hermanos. Y nos dice que tenemos que con humildad considerar a los otros, no tener un concepto más alto de nosotros mismos, sino que comenzamos a ser parte de un cuerpo. Entonces, el ser salvo no solamente es un tema con Dios, sino que también es un tema con el cuerpo de Cristo. Yo leía el otro día a alguien que escribía y decía, yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. No sé si usted ha escuchado eso alguna vez. Yo creo en Dios, pero no creo en la iglesia. Y partía diciendo, yo soy cristiano. Creo en Dios, pero no creo en la iglesia. ¿Qué decimos al respecto? ¿Qué podríamos decir? Que no cree en Dios realmente, porque ni en su palabra, porque la Biblia es específica en ello. La unión de la iglesia. La unión de la iglesia y todo eso. Sí. Se puede no ser cristiano, o sea, se puede ser cristiano y no creer en la iglesia. Yo le estaría creyendo a Dios. Yo creo que mucha gente no cree en la iglesia como en las instituciones, ¿verdad? Y claro, lamentablemente, cuando se habla de la iglesia cristiana, muchos meten al saco la iglesia católica también, ¿cierto? Y muchas evangélicas que en realidad tampoco han ayudado mucho en la credibilidad. Pero independientemente, hermanos, nosotros no es que tengamos que creer o no, somos parte del cuerpo de Cristo. Y entendemos que la iglesia de Cristo está conformada por personas falibles, pecadoras. Por eso es súper importante, no es que creamos en la iglesia, no, simplemente somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, volvamos acá, hermano, entre los versículos 13 versículo 3 al versículo 13, nos habla acerca de este impacto que tiene la salvación, ya no solo en mi relación con Dios, sino que en la relación con los hermanos. El cristiano debe tener un impacto en su relación con los hermanos. Si el cristiano su salvación no ha impactado su relación con los hermanos, es que entonces que esa salvación no está, o no es tal, o necesita ser guiado para darse cuenta de la importancia que tiene el cuerpo de Cristo. Desde el versículo 14 en adelante, nos habla acerca de otro tipo de relación que es impactada. Estamos en el capítulo 12, haciendo un recuento. Desde los versículos 14 en adelante, hay otro tipo de relación que es impactada por la salvación. Vale decir, el hecho de ser salvo impacta mi relación personal con Dios, mi relación con los hermanos y la relación con ¿quién más? Con los no creyentes. Con los no creyentes. Bendecid a los que os
persiguen. Obviamente entendemos que los que nos persiguen no son los hermanos. Puede que de repente uno tenga conflicto con el hermano, pero los que nos persiguen no son los hermanos. Bendecid y no os maldigáis, gozaos con lo... Y todo esto está hablando acerca de, versículo 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Se dan cuenta? Está hablando acerca de los no creyentes. Mira, ¿cómo se impacta nuestra relación con los demás por el hecho de ser salvos? Hay un testimonio que estar dando. Hay una noticia que estar publicando. Hay un estilo de vida que debemos reflejar, el carácter de Dios hacia los demás. De eso se trata. De eso se trata el cristianismo, de reflejar a Cristo. Y no se refleja a Cristo yendo a la iglesia solamente, hermanos. Se refleja a Cristo día a día. Reflejar el carácter de Cristo. Es una gran responsabilidad, ¿no? Y por supuesto no podemos hacerlo solo. Necesitamos ser fortalecidos, transformados por la gracia del Señor. Y es allí donde nosotros tenemos que fortalecernos día a día, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahora, en el capítulo 13, y después de haber lidiado con todos estos asuntos, en el capítulo 12, el apóstol Pablo se va a enfocar de que les va a enseñar a los de Roma, y por tanto también y por alcance a nosotros, cómo debe ser su relación. ¿Saben con quién? ¿Con quién? ¿Con quién creen ustedes? Con las autoridades. Con las autoridades, con el gobierno. ¿Cómo debe ser la relación del creyente con el gobierno? Me voy explicando y se entiende la lógica que hay de fondo, ¿no? Como el hilo conductor que viene hablando Pablo, los distintos tipos de relaciones que tiene el creyente. Y Pablo nos deja de lado que es importante que los creyentes consideremos y sepamos cómo debe ser nuestra relación con el gobierno. Bueno, y eso es lo que vamos a comenzar ahora, en este momento, en estos minutitos, de aquí en adelante, a ver cómo debe ser la relación de los creyentes con el gobierno. ¿Cómo creen ustedes que debe ser la relación del creyente con el gobierno? Les pregunto. Doy la bienvenida a las que se han ido uniendo, Maricel, la tía Rosa, la hermana Sandra, a Ginette. ¿Cómo creen ustedes que tiene que ser la relación del creyente con el gobierno o con los gobiernos? Respetuosa. Respetuosa. Orando por ellos. Orando por ellos. ¿Qué más? Sometiéndose a la autoridad. Sometiéndonos A la autoridad. ¿Qué más? ¿Cómo creen que ustedes que deben ser la relación del creyente con el gobierno o con los gobiernos? Bueno, veamos lo que la palabra nos dice. Veamos cómo, porque en definitiva, muchos de nosotros pueden tener su forma de pensar. Y hay veces que nuestra relación con los gobiernos, hermanos, para los creyentes depende o va a depender del color político que el gobierno esté de turno. Entonces, depende si salió Boric, yo tengo un tipo de relación con el gobierno. Si hubiese salido Kast, yo hubiese tenido otro tipo de relación con el gobierno. La Biblia nos habla acerca de eso, ¿no? Claro. O sea, nos habla, nos enseña. Pero para hacer distinciones, hermanos, nosotros tenemos que tener una cosmovisión bíblica. Y ver, en definitiva, qué es lo que la Biblia nos dice y no lo que nosotros creemos. Bueno, a ver, hermanos, entonces, primero, no vamos a alcanzar a ver todos los versículos ahora, pero entre los versículos 1 al 7 ya va a estar el apóstol Pablo desarrollando esto. ¿Hay alguno de ustedes que pueda ayudarme a leer
estos primeros versículos, por favor, del 1 al 7 del capítulo 13, se los Ya. agradecería. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Gracias, Sarita. Tenemos que estar conscientes siempre de cuál es nuestra relación con las autoridades. Siempre, no podemos obviar, hermanos, y tenemos que poner siempre en consideración cuál debe ser nuestra relación con la autoridad. A ver, lamentablemente, y a lo largo de la historia de la Iglesia, y hoy en día también se ve así, que cuando la Iglesia se politiza, ¿se puede politizar la Iglesia o no? No debería. Claro, no debería, pero puede y sucede, lamentablemente, que algunas iglesias se politizan, incluso apoyando buenas causas. Bueno, apoyando buenas causas. Pero cuando la iglesia se politiza, hermano, el poder se debilita. El poder que viene del Señor se debilita. Bueno, el poder que nosotros, esta imagen de Cristo que tenemos que reflejar, y nuestra influencia moral, cuando se mezcla con asuntos de la política, por supuesto que nuestro testimonio se diluye. Y sobre todo cuando la iglesia comienza a comportarse y a unirse tanto a los gobiernos, que por supuesto comienzan a utilizarse medios que son mundanos, y finalmente viene una tragedia a la iglesia. No hay que politizar, no hay que mezclarse con el gobierno, pero sí hay que tener un tipo de relación. Insisto, tenemos que estar conscientes que nosotros, nuestra relación es con el gobierno, está básicamente, o con el Estado, está básicamente dada como con cualquier no creyente. Es a través de la predicación fiel del Evangelio y con vidas que sean santas, que muestren a Cristo. Esa es la relación que nosotros debiéramos tener. Confrontar a los que están en poder, por supuesto, pero no mezclarnos y diluir el poder de la palabra del Señor. ¿Me explico, hermanos? Nuestra relación siempre, igual que con inconversos, es a través de la predicación del Evangelio y con vivir vidas que sean un fiel reflejo de Cristo. Muchas iglesias liberales a través de los siglos, hermanos, y muchos cristianos o iglesias evangélicas han perdido su enfoque en los valores eternos.
y se han mezclado con los asuntos que son temporales. Dios instituyó el gobierno civil, ¿no? ¿Estamos claros con eso? Es una institución puesta por el Señor, es una autoridad. Pero el gobierno civil se preocupa de los asuntos terrenales temporales. La iglesia se preocupa de los asuntos eternos, celestiales. ¿Me explica? ¿Está clara la diferencia, cierto? ¿Está clara la diferencia? La prioridad de la iglesia cristiana, entonces, debe seguir siendo la proclamación del Evangelio, reflejar a Cristo con la vida, seguir dando el mensaje de salvación a las personas. ¿Por qué la iglesia, hago la pregunta, ¿por qué la iglesia, o en qué grado, o de qué formas las iglesias podrían involucrarse o mezclarse con los gobiernos? ¿De qué forma? Es que son dos cosas diferentes. Claro. Porque uno debe de seguir las leyes del gobierno o de esas cosas, pero la iglesia es aparte. Nosotros también tenemos que seguir a lo que nos dicen la palabra y lo que manda Dios en las iglesias. Claro, muy bien. ¿De qué forma entonces las iglesias podrían llegar a involucrarse o mezclarse con los gobiernos? ¿De qué forma, hermanos? Hola, pastor. Buenas noches a todos los hermanos. Hola, hermana Sara. Sí, vengo llegando del supermercado. Yo creo que una de las formas que podemos también como cristianos involucrarnos con el Estado es a través de las votaciones, donde tenemos la posibilidad de tomar una decisión con respecto a quién va a dirigir el país, de acuerdo a los mandamientos de Dios. Creo que eso es una forma de cómo cristiano se puede involucrar en los asuntos de gobierno. Perfecto. No sé. Ahora, muy bien, eso es porque tenemos responsabilidades civiles que tenemos que cumplirlas, vamos a estar viendo. Pero ¿cómo la iglesia entonces, y además, cambio la pregunta, ¿cómo se puede mal involucrar? ¿Cómo puede perder el sentido la iglesia o perder el enfoque e involucrarse en asuntos que no le corresponden? ¿De qué forma? Lo que yo he visto al menos es que las iglesias, por ejemplo, varias reciben a los políticos. Muchos de ellos también vienen por votos, se les da la oportunidad y en el fondo los políticos lo que quieren son votos, o sea, y muchas veces lamentablemente desde el púlpito se dice por quiénes más o menos deben votar las personas. Eso lo ve a la luz de la Escritura, no obstante, tenemos un compromiso allí, pero nadie podría desde el púlpito decirnos por quién o no votar, o que se pare un político ahí. Lo he visto, e inmiscuirse en eso, o que algún cristiano se inmiscuya, digamos, en el gobierno. Digamos, no trabajando, porque yo trabajo para el gobierno, pero no así como un pastor en el gobierno, así como se da mucho también. No meter la política en la iglesia. Claro. Ahora bien, tengamos claro, hermano, que en la Biblia muestra ejemplos de personas que estuvieron involucradas en los gobiernos. Daniel, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo que estaba involucrado con el rey, ¿no? José, como son ejemplos del Antiguo Testamento clásico, somos como el ejemplo supremo, ¿cierto? José, que era la mano derecha ahí del faraón, perfecto. Y en el Nuevo Testamento, ¿se les viene alguien a la mente de personas que estaban involucradas? ¿Se les viene alguno a la mente?
José de Arimatea. José de Arimatea, en realidad José de Arimatea lo que era parte de la élite de los fariseos. Esto es súper importante porque recuerden que para Israel el tema de no había una distinción entre lo eclesiástico y lo civil. Estaba todo mezclado. Bueno, los que eran parte del gobierno era el Sanedrín, por ejemplo, era gente religiosa. Y en ese sentido, tenemos personas que eran parte, por ejemplo, religiosos como Zaqueo, ¿se acuerdan o no? Que era era un principal de los que estaba allí. Cornelio, yendo al lado romano, ¿se acuerdan? Cornelio o el centurión, que era Nicodemo también, gente que era influyente, y otros que después aparecieron, ¿verdad? Y que tenían relaciones tanto con el ejército o con el poder civil. Por lo tanto, hermano, no hay razón para que creamos el carcelero de Filipo, ¿te acuerdas? ¿No? El carcelero de Filipo también estaba allí. Y bueno, pueden haber continuado después, y no hay razón para que creamos que después de estos eventos que la Biblia narra, ellos no continuaron con sus labores civiles como oficiales, ¿verdad? O sea, yo no vemos en muchos de ellos esto, que el Señor haya sanado, ¿verdad? A la hija o criado del centurión, ¿se acuerdan o no? Y le haya dicho, deja de ser parte deja tu trabajo de lado. Pastor Cornelio también. Cornelio también, pues en el capítulo 10, ¿se acuerdan o no? Dios no, o sea, Jesucristo no fue y les dijo, dejen eso de lado. Sí, pero yo me refería a eso. Yo me refería, por ejemplo, que se da mucho que la opinión política, por ejemplo, se invita mucho a pastores al gobierno, digamos, yo lo he visto, porque yo he trabajado muy de cerca en el Ministerio del Trabajo, y viendo a mucha autoridad allí, pero que le llevan como muy el amén a las autoridades. Sí, A eso me refiero, porque yo trabajo en el gobierno, claro. No obstante, no por eso me dejo llevar por lo que me dice los políticos, digamos. Sí, pues, es que por eso yo lo que quiero establecer es que primero no demonicemos el tema, o sea, como que no se puede ser parte, no, o sea, hay trabajos que son trabajos, entendamos eso. El tema tiene que ver con una visión, como cuando la visión política se superpone a la misión de la iglesia. No puede ser eso. No podemos estar involucrándonos como iglesia con los políticos porque nos hacen favores o porque nos viene bien. Hermano, si alguna vez recibimos a algún político en nuestra iglesia, hay que pregarle el evangelio. Inmediatamente, si lo que necesita es conocer las buenas nuevas de salvación. Eso es lo que tenemos que hacer con ella y con toda la persona. No obstante, nuestra relación como cristianos con la política y con los gobiernos, más bien dicho, está bien clara y establecida en la Escritura. Miren, por favor, vayamos al capítulo 13, versículo 1. Parte diciendo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y así parte, eso es como la frase, después la va a ir desarrollando, va a ir dando razones, Pablo, por qué hay que someterse. Bueno, para que lo tengamos más o menos diagramado. La frase principal o la oración principal es, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y Pablo le está hablando específicamente a cristianos, ¿o no? Sí, porque uno puede decir, sométase toda persona. Entonces, todas las personas del mundo. O sea, no, es todos los creyentes. Pablo le está hablando acá a los creyentes, a los de la iglesia de Roma. Por lo tanto, todos los creyentes deben someterse. Y es interesante porque en la mejor traducción es
todas las personas sean sometidas. Está en voz pasiva, vale decir, hay una acción que recae en ellos. Y está hablándole a todos los creyentes, todos los cristianos. Bueno, en realidad todas las personas, en realidad uno puede decir, ¿es solamente los cristianos? No, en realidad son todas las personas que hay que someterse a la autoridad, pero esto es un mandato para los creyentes. Bueno, dice, todas las personas, sométanse todas las personas, sométanse. Y ese sométanse, hermano, incluye mucho más que simplemente obedecer a la ley. Repito, el someterse a la autoridad implica mucho más que solamente obedecer a la ley, sino que también incluye honrar, respetar a las personas que están en el gobierno. Honrarles, respetarles. Porque uno podría decir, pero yo sí me someto porque me cumplo la ley, pero con esta persona yo no. Y hablamos mal del presidente, hablamos mal de los ministros, hablamos mal del poder ejecutivo, del poder judicial, por ejemplo, pero nos sometemos a la ley. No, el someterse implica todo esto. Bueno, a todas las personas que mantienen el orden y la justicia en la sociedad, los alcaldes, por ejemplo, etcétera, bueno, tenemos que mostrarle respeto, honrar el lugar donde ellos están y, por supuesto, someternos a las disposiciones. Lo cual hoy día es muy poco popular, pues, hermano. Es muy poco popular. Cada creyente debe hacer esto en cualquier parte del mundo y bajo cualquier gobernante o bajo cualquier tipo de gobernante tenemos que someternos. Hermanos, a pesar de que muchas veces podemos pensar que, o ver o sentir que las situaciones son injustas, debemos someternos a las autoridades. Yo creo, sí, y esto es una opinión personal, que las injusticias hay que denunciarlas. Si yo creo que algo es injusto, debo decir, esto me parece injusto. Pero eso no quiere decir que yo no me someta a eso. O sea, podríamos decir que a lo que debemos someternos son a las leyes que rigen nuestra, digamos, constitución, país. En el fondo es como eso, al respeto mutuo, porque de eso también habla la constitución por lo menos del 80. A eso, pero si, no sé, un político me da otra instrucción que no está, digamos, yo no voy a decir que no. Es que por eso tiene que ver mucho con hasta dónde nosotros ampliamos esto o simplemente lo determinamos es la ley escrita. El gobierno es la ley escrita, eso es el gobierno. No, pues el gobierno tiene un poder ejecutivo, en el caso nuestro, también tiene un poder judicial. Por lo tanto, nosotros acatamos eso. Ahora bien, la única posibilidad que veo yo, y de hecho Pedro lo dice, ¿se acuerdan allá en Primera de Pedro 3:17? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Primera de Pedro 3:17. Primera de Pedro 3:17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? ¿Qué versión es esa? Primera de Pedro 3:17. Reina Valera. Yo tengo que dice, porque mejor es que padezcáis
haciendo el bien? Sí, eso. Si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Mejor es padecer haciendo el bien que haciendo el mal. Bueno, eso lo dice el Señor. Primera de Pedro. Sí, Primera de Pedro 3:17. Ah, sí, tienes razón, leí el 13, me equivoqué yo. Sorry. Ya, sí, está bien. A ver, hermanos, yo creo que la única posibilidad de que nosotros no tomemos en cuenta, lo vamos a ver un poquito después, lo que el gobierno nos dice o el Estado nos dice, tiene que ver cuando somos forzados a cesar de adorar a Dios o somos forzados a desobedecer a Dios. Bueno, Doctor, sí. pastor, buenas noches a todos, hermanos. Hola, hermano Alejandro. En ese caso, bueno, habla de que debemos obedecer las leyes. Hoy en día hay muchos gobiernos que están, que tienen leyes en las cuales obligan a las religiones, algunas religiones, a casar a homosexuales. ¿Qué pasaría si a usted hoy día le dicen tiene que casar? Hay una ley que incluso se va a instruir, yo creo que vamos a estar cerca en nuestro país, a que cualquier religión pueda casar, cualquier pastor o diácono o cura, no sé, casar a dos homosexuales. Y lo otro, el tema del aborto. Si yo soy cristiano o hay algún médico que sea cristiano y lo obligan a abortar a una persona, ¿cuál es la posición de un cristiano en esa situación? Son dos cosas distintas, veo yo, hermano. Lo primero, que Sí, a mí nadie me puede obligar a casar a nadie, porque en realidad nosotros los pastores no casamos. El que casa es el Estado, no somos los pastores. Lo que hacemos los pastores es hacer una ceremonia religiosa, ¿verdad? En donde, según nuestra convicción, claro, a lo mejor me expliqué mal, yo creo que la ceremonia cristiana, digamos, respecto a eso. Sí, pero eso no está en duda. O sea, al menos no veo que haya una posibilidad de que se nos obligue a hacer eso. El tema es la unión civil. Eso sí. Ese es el tema, la unión civil. Y la unión civil, el casamiento propiamente. Es que esto es súper interesante y es importante porque, a ver, nosotros por tradición y por una cuestión cultural, siempre hemos pensado de que el casamiento lo hace el pastor es el que casa. Y en realidad nosotros no casamos, pues, y nosotros, los hermanos, vienen donde nosotros, a donde mí, ya están casados, pues ya tienen su libreta. Y si no quisieran tener una ceremonia religiosa, están casados, ¿no? Sí, pues ya están casados los hermanos. Yo creo que el hermano Alejandro lo que quiso decir en el fondo que si viene una pareja gay que ya está casada y le dice a usted, hágame la ceremonia religiosa, o si yo tengo una pastelería, como ya pasó en Chile, donde un matrimonio gay le pidió que le hiciera el pastel de boda y él se negó porque era cristiano y él no lo que hacer y los acusaron de discriminación. En el fondo, eso, yo creo que el hermano Alejandro de algún modo lo quiere como expresar, igual que a los médicos que quieren obligar, porque ya los obliga, la ley que en las 3 causales está aprobado el aborto, entonces es un tema también. Sí. Exactamente, a eso me refería, doctor. Ya, entiendo. Ya, ahí hay un tema, pero ya no tiene que ver con el casamiento propiamente tal, sino que tiene que ver un tema de discriminación. Bueno, ahí es donde nosotros tenemos que, de alguna forma, poder resguardar ciertos derechos, que creo que también está la libertad de conciencia, y esa libertad de conciencia también está o debiera estar amparada por la Constitución. Vamos a ver qué va a salir de esta Constitución, pero
que la libertad de conciencia es un derecho. Bueno, Bueno, ahora bien, pastor, con respecto al aborto estaba la libertad de conciencia en los médicos, pero ahora no. Ahora está incluida en que no va a haber libertad de conciencia, que lo van a tener que hacer obligadamente los médicos. Es una ley, va a ser una ley. sí, obviamente que va para ese lado. Si el derecho se supone que lo tiene, en este caso, para el aborto la mujer, ¿cierto? Y tiene que tener todos los derechos del mundo, sin que se pueda negar nadie. Y en este caso también quizás salpique también a los pastores. Ahí tenemos que tener mecanismos de resguardo. Y uno de ellos, creo, es una cosa que hemos igual conversado con los pastores de Centro Bíblico, no un tema que sea ajeno. Bueno, pero un mecanismo de resguardo es que, por ejemplo, que los pastores casemos y que tengamos en nuestra declaración de iglesia casar solamente a miembros de la iglesia. Bueno, por tanto, no es una cuestión de discriminación, sino que nosotros casamos a personas que son miembros o le dirigimos la ceremonia religiosa a personas que son miembros de nuestra iglesia. Allí podría ser un resquicio, pero ya ven a ser un resquicio y hay que, básicamente eso. Ahora, supóngase que no se puede y que estamos obligados igual, no, pues yo no voy a estar obedeciendo a los hombres antes de obedecer a Dios, pues. Y si eso, estoy poniéndome en el último de los casos, y si eso me va a llevar entonces a amenaza, no sé, pues si pasa a ser un delito, entonces, y tengo que, no sé, pues en último de los casos ir a un juicio, ir a la cárcel. Puede ser cárcel también eso. Sí, pues, o sea, nosotros no estamos acá solamente para cuando nos conviene, pues. A mí lo que me conviene es obedecer a Cristo. Eso es lo que me conviene. Y si, bueno, si por causa de Cristo el Señor la pasó peor, porque si tengo que ser encarcelado, bueno, como dijo el pastor John MacArthur, me gustó eso, abriremos un culto y un grupo en la cárcel, pues seguiremos predicando allá, pues. ¿Cuál es el tema? Así, claro, no es lo que uno espera, porque uno siempre está con el paradigma del bienestar, porque uno quiere el bienestar para uno. Pero estamos o creemos o no creemos esto. ¿Tenemos la convicción o no tenemos la convicción? O sea, es así. Ahora, ¿sí? Digamos, respecto un poco al tema, ejemplo, en el caso del casamiento, del aborto, de cierta forma un poco más, de como yo lo veo, va un poco más con los mandamientos, dice, no matarás, no robarás, o las cosas de, no sé, pues, los homosexuales. Pero en el caso de, ejemplo, de lo que comentaba la Sarita, respecto, por ejemplo, de la pastelería, cosas así, yo creo que también ahí es cómo vemos las cosas, porque dice, claro, por ejemplo, yo en mi caso, que trabajo con vitrales, y digo, es que no le voy a hacer un vitral a un homosexual, es como que, bueno, yo veo que el homosexual también está bajo el pecado. Es como si yo lo vea un poco así. Entonces, ¿cómo yo distingo? Digo, no le voy a hacer que sea un vitral a esta persona porque es un mentiroso. Y también es un pecado. Entonces, también es, de mi punto de vista, es la circunstancia más que nada, o lo que yo estoy haciendo en relación a que ese pecado, la persona siga en ese pecado o apoyarla en su pecado más que es un trabajo normal. Pues si yo trabajo en una empresa, no sé, pues, de instalación, no sé, pues, como VTR de cable, digo, no voy a instalar esta casa porque soy homosexual. Entonces yo creo que hay un punto donde podríamos decir, esto es apoyar quizás su pecado o simplemente es un trabajo como cualquier otro que nos encontramos con pecadores en todos los aspectos. No sé si me hago entender. Pastor, con respecto a eso, antes que responda, quisiera hacerle una consulta también porque va dirigida en esa línea. Yo entiendo lo que dice Ana, pero por ejemplo, si yo trabajo en un colegio, yo tengo que asumir las reglas del colegio, pero si soy independiente yo puedo hacer lo que quiera. Mi pregunta en verdad es, ¿dónde puedo mezclar los negocios con lo religioso? Porque si yo tengo una pastelería y viene un par de homosexuales y me dice, oye, véndeme una torta, ¿por qué no podría vender si es parte de un negocio? Estoy vendiendo un producto. Y yo no... Sí. Lo que pasa es que, a ver, para que contextualicemos bien, el caso de la pastelería tenía que ver con hacer una torta para el matrimonio homosexual. Ese es el tema.
¿ya? Entonces ahí se creó un tema como un conflicto ético, moral respecto No, a eso. Ahora, y la torta pastor tenía que ir con dos hombres abrazados y claro, besándose y decía Manuel y José se aman, por ejemplo. claro, Eso. sí, sí, sí. Ahí tenía otras connotaciones, ¿ya? Yo creo que en definitiva, hermanos, hay un tema importante que es que tenemos que estar claro qué es lo que nos dice el Señor. Aquí nosotros no nos tenemos que regir por la obediencia al Señor o no. Eso es todo. El Señor no nos manda a que salgamos del mundo y no nos relacionemos con las personas. Bueno, pero sí que tengamos nuestras convicciones claras y podamos dar a conocer a Cristo. Bueno, o sea, sí, hay cosas que uno puede, porque como bien decía Elena, hay cuestiones que entonces, para mí también creo que en ese caso el pecado, todos los pecados son iguales, bueno, y por lo tanto no tendría que hacer distinción de pecado, entonces si alguien es un comerciante, no le puede vender a nadie porque todos son pecadores, por decir algo. Pero nosotros tenemos que tener las convicciones claras y saber, mire, vamos a profundizar en esto a medida que avancemos con el estudio. Bueno, pero a ver, hermanos, los creyentes, en el tema de fondo es el siguiente, tenemos que someternos a las autoridades, bueno, porque los creyentes debemos ser ciudadanos modelos. Si nosotros reflejamos a Cristo, entonces nosotros debemos ser ciudadanos modelos. Y tenemos que ser conocidos entonces porque somos personas que nos sometemos a la ley, somos obedientes, más que desobedientes, o que nos rebelamos, que somos respetuosos, más que somos rebeldes a las autoridades. Por supuesto, denunciamos el pecado. Denunciamos la injusticia, denunciamos la inmoralidad. Pero lo que debemos hacer es someternos a la ley y tratar con respeto a nuestras autoridades. Ojo, que nosotros, y Pablo se lo está hablando, no quitemos de nuestra mente, de que Pablo se lo estaba hablando a los hermanos que estaban siendo perseguidos y que no era que las personas no podían o podían rebelarse, las personas las mataban, los regímenes eran autoritarios, eran malos y perseguían a los cristianos. Y Pablo les dice, no, sométanse a toda autoridad. Bueno, la situación era mucho más, más tensa para los creyentes de lo que hoy día nosotros vivimos. Mucho más. Era una ciudad, y por eso tengan vidas que reflejen a Cristo, hagan el bien, vivan de manera pacífica, en una sociedad que por supuesto es pagana, pero muestren la transformación que Dios ha hecho en sus vidas para que el poder de Dios a través nuestro sea evidente, sea claro a las personas. No olvidemos, hermano, que siempre tiene que ver con la gloria del Señor y que el carácter del Señor sea reflejado y no solamente nosotros. Por eso le dice, sométanse, que viene del griego hupotazo, que es un término militar, que se refiere a soldados que están en sujeción a autoridades o a oficiales en rangos superiores. Bueno, eso le está diciendo Pablo, como un subalterno con un oficial, ustedes sométanse a las autoridades. Es un imperativo, es un mandato, no es una opción.
el cristiano se somete voluntariamente a las autoridades gubernamentales, cualquiera que éstas sean. Puede ser un dictador, como lo era en el primer siglo, puede ser un emperador, como lo era en el primer siglo, o en el paradigma de la democracia, como estamos hoy en día nosotros, en donde se supone que es lo menos malo, también hay que someterse. Y Pablo nos da, nos pone condiciones. Todas las autoridades civiles deben ser respetadas. Me gusta mucho porque además no solamente nos dice eso. En 1 Timoteo capítulo 2, versículos 1 y 2, por favor, alguien que lo lea. 1 Timoteo 2, 1 y 2. Dos, 1 y 2. Sí, Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. ya miren. Oren estas oraciones que son salvíficas, porque lo que estaba pidiendo aquí Pablo es que oren por la salvación de estas personas. Bueno, eso es lo que está hablando y el contexto así lo desarrolla. Sin excepción, a todos los que están, a todos los gobernadores, sean competentes o incompetentes, sean inmorales o sean personas dignas, sean crueles o sean amables, sean paganos o creyentes. Por todos los que están en autoridad hay que orar y clamar por la salvación de ellos. Y eso nos va a hacer a nosotros vivir de manera tranquila, de manera con piedad. Es parte de nuestra tranquilidad. No podemos estar tranquilos, no podemos tener una vida de devoción al Señor si no estamos clamando por ellos. A eso es lo que Pablo se está refiriendo, diciéndole a Timoteo. ¿Has orado por el presidente Boric? ¿Por su salvación? ¿Por los ministros? ¿Por los senadores? ¿Por los diputados? ¿Por los que están haciendo la convención? ¿Por todos los que están? ¿Por tu alcalde? ¿Has orado? El Señor lo manda, así que debemos hacerlo. Por Así eso que- mismo, hay que hacerlo. Orar por la salvación de estas personas. En Tito 3, por favor, alguien que lea Tito 3, 1 y 2. Tito. Amén. ¿Ya? Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan y que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Bien, gracias. Imagínense que Pablo se lo dice a Tito, que estaba en Creta. En Creta eran puros bárbaros. De ahí viene ahí vivían los cretenses y de ahí viene el apelativo los cretinos. Y les dice, oye, recuérdale que se sujeten a los gobernantes, que les obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen. Eso hacemos los creyentes. Eso hacemos los creyentes. Eso es estar bajo sujeción. Competente o incompetente, hermano. Y nos hemos encontrado lamentablemente con mucha incompetencia últimamente, ¿no? Ese no es el tema nuestro. No hay limitación, hermano, para que los creyentes cumplan esta obligación, porque primero lo está ordenando el Señor de tener esta sumisión a la autoridad civil. A cualquier ley
que tengamos siempre cuando, insisto, no requiera desobediencia a la palabra del Señor. No requiera desobediencia a la palabra del Señor. Los líderes de Jerusalén le dijeron a Pedro y a Juan, en el capítulo 4, versículo 18 de Hechos, por favor, esto es importante y con esto vamos a ir terminando hoy día. Capítulo 4, versículo 18 de Hechos. 4:18 Sí, dice, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. ya, esa fue la orden que les dieron. No enseñen en el nombre de Jesús. Bueno, ahí hay una orden que está en contra de las palabras de Jesús, ¿o no? El Señor Jesucristo, ¿qué les había dicho que tenían que hacer? Que proclamaran el Evangelio y hicieran discípulos. Claro, y estaban recibiendo una orden de la autoridad civil que se contraponía a eso. Mira, un poquito más adelante, Sarita, sigue leyendo el 19 y el 20. ¿Qué hicieron ellos? Porque ellos siguieron predicando el Evangelio, po. Siguieron predicando, aunque ellos le habían dicho no prediquen, ellos siguieron predicando y los tomaron presos. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ustedes juzguen lo que para ustedes es justo. ¿Qué? ¿Vamos a dejar de obedecer a Dios por obedecerles a ustedes? Bueno, esa es la respuesta, hermano Alejandro, que tanto, creo yo, un doctor, un pastor, directamente cuando el tema tiene que ver con que transgrede un mandato de Dios, creo que no, es como que a nosotros, es simple, hermano, es como que a usted en su trabajo le requieran, y a veces pasa, ojo con esto, requieran que usted mienta, ¿o no? ¿Puede pasar eso, no? En algún trabajo le pueden pedir y decir, ¿sabes qué? Mira, vamos a hacer estos arreglos y tú tienes que decir esto, y tú sabes que es mentira. Y no A es mí lo mismo. siempre me hacen mentir, po. Pero es lo mismo, po. Es lo mismo. Por eso caigo mal, porque no lo hago. Claro, po. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, obviamente, que hablemos verdad. Y uno dice, claro, como son temas que son morales, son sociales, como que impactan más. Pero hay otras cuestiones que son del día a día y que a veces como que no... Y nosotros mismos, ojo, que tenemos, el Señor nos dice que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, pero tenemos trabajos tan demandantes que no nos permiten hacer eso. Y estamos, me explico, ¿no? Es como ampliemos el tema, no solamente en temas que son contingenciales, sino que en general, en nuestro estilo de vida. ¿Estamos obedeciendo a Dios antes que a los hombres? Porque somos, por ejemplo, somos capaces de obedecer todo lo que nos dicen nuestros jefes, pero ¿somos capaces de obedecer todo lo que nos dice Dios? Ojo, y hay líneas súper delgadas, pastora, porque, por ejemplo, el jefe a uno me dice, oye, dile que no estoy, que yo, uno o cualquiera, o si viene, no sé, por el casero o alguien, no, dile que no estoy. Uno no puede decir esas cosas. Yo tampoco podía decirle, no está ocupado, le decía generalmente. Pero, por ejemplo, cosas tan sutiles como comprar en la calle a un comercio ilegal. Porque ellos no pagan impuestos, eso también es robo. Y hay gente que lo hace. Claro. Sí, estoy de acuerdo. Y de ahí en más, hay cuestiones que son súper finas, como tú bien dices, y que nosotros, claro, como la hemos naturalizado,
Pero no quiere decir eso, por eso es súper importante estar viendo, ¿realmente estoy de acuerdo a lo que la ley nos dice? Ojo, incluso que pueden ser injustas, hay que denunciarlas, las injusticias. Y hay que moverse para eso también, pues, a través de las formas que corresponden, pues. Si hay conductos para eso siempre. Pero eso no quiere decir que nos tenemos que rebelar. Ahora, si ahora directamente hay una situación como a Pedro y a Juan, un mandato explícito del Señor Jesucristo que hay que predicar, y a ellos se les prohibió, no, ellos siguieron predicando del Señor. Juzguen, pues, si debemos obedecer a Dios o a los hombres. No podemos callar de decir lo que hemos visto y oído. Y siguieron más adelante, pues mismo en el capítulo 5, versículos 28 y 29, sigue esto. Y Pedro y Juan siguen diciendo, no, nosotros vamos a obedecer a Dios. Si tenemos que ir a la cárcel vamos a ir, pero vamos a estar obedeciendo a Jesucristo. Termino con esto, queridos hermanos. Independientemente que los gobiernos que estemos hoy en día o que podamos estar puedan fracasar en distintas áreas, en términos morales, pueden ser gobiernos que nos parezcan injustos, incluso paganos. Los cristianos debemos orar, debemos vivir en paz y con vidas que influencien al mundo de una forma que refleje a Cristo, vivir de una forma bondadosa, generosa, no protestando, no en marchas, mucho menos en rebelión. Por supuesto, tenemos el derecho y la obligación de confrontar la oposición y el pecado. No podemos quedar callados cuando vemos injusticia o maldad en la sociedad. Pero tenemos que saber que solamente la forma que el Señor ha instaurado es la que debemos seguir, y no la que nosotros creamos, y menos la del mundo. Por eso, hermanos, de aquí en adelante va a dar razones por las cuales hay que someterse. Y las vamos a estar viendo las próximas veces. Por ejemplo, la primera, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Ahí hay como una razón potente, ¿no? No hay ninguna autoridad que no sea de parte de Dios. Vamos a ver qué significa eso. Las que hay por Dios han sido establecidas. Otra razón, de modo que se opone a la autoridad, a lo establecido a Dios, por Dios, se opone. Resiste. Otro, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Otra, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Además, versículo 4, porque son servidores de Dios para nuestro bien. ¿Se dan cuenta, no? Hay razones ahí, de ahí para abajo, por qué nosotros debemos someternos a la autoridad, y no simplemente porque sí, no una actitud servil, sino porque Dios lo ha establecido y hay razones por las cuales nosotros debemos hacerlo. Y eso va a ser materia de la próxima sesión, la próxima semana. Bueno,